Buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Hoy queremos, como siempre, compartir una pequeña porción de la palabra de Dios, que hoy va a estar en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 3, que dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta ocasión se trata de cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, porque Nicodemo estaba impresionado con las cosas que hacía Jesús. Y entonces él decidió ir a verlo. Nicodemo era un israelita de los fariseos y principal entre los judíos, lo que significa que era una persona respetada por su posición social y su educación correcta de los preceptos de la ley. Y según los estándares de aquella época, supuestamente lo tenía todo. Pero Nicodemo había conocido sobre los milagros de Jesús y percibió que había algo superior e indescifrable en esos milagros que él no conocía. Un algo que estaba más allá de su comprensión, y entonces él decidió ir a hablar personalmente con Jesús para informarse de dónde provenía el poder con que él realizaba sus milagros. Básicamente, Nicodemo estaba buscando conocimiento, no salvación. Y lo vemos en la manera que él se expresa cuando se encuentra con Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que debemos notar aquí es que le dijo sabemos, no le dijo creemos, ya que saber es conocimiento intelectual adquirido humanamente, pero creer es seguridad espiritual recibida de Dios. Nicodemo estaba actuando desde la limitación del entendimiento humano, que por mucho que se esfuerce nunca alcanza a comprenderlo todo, porque la revelación espiritual que se necesita para entender el poder que realiza los milagros de Dios, él no lo había recibido todavía. Entonces, Nicodemo lo que quería era saber, no creer. Y a continuación, en el versículo, le dice a Jesús que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Aquí vemos que dijo, has venido de Dios como maestro. No dijo, has venido de Dios como salvador, debido a que las personas sin revelación espiritual consideran a Jesús como un maestro con sabias enseñanzas capaz de hacer señales, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, que hace milagros con ese poder divino que radica en él. Finalmente, Nicodemo reconoce su inferioridad con respecto a Jesús al decirle, si no está Dios con él, significando que Jesús tenía un poder y conocimiento nuevo y diferente, el cual le permitía hacer milagros que únicamente una persona con el poder de Dios obrando en su vida podía hacerlos, cosa que Nicodemo no tenía y quería saber qué debía hacer para obtenerlo. Lo que Nicodemo buscaba era más poder para aumentar su autoridad. Pero la respuesta de Jesús rompe con la línea de razonamiento humana de Nicodemo y la enfoca
hacia el asunto correcto, la espiritualidad divina. Y Jesús entonces le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este momento, la fe se enfrenta a la religión. En este momento, la espiritualidad se enfrenta a la carnalidad. Porque Nicodemo representa el éxito humano. Era fariseo, era un principal entre los judíos, era una persona exitosa sexualmente. Pero Jesús representa la victoria de Dios. El éxito humano no es mérito suficiente para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo buscaba información, pero Jesús le reveló que lo que necesitaba era transformación. Nicodemo no se esperaba la respuesta que Jesús le dio. Tienes que nacer de nuevo, lo que significa tienes que comenzarlo todo otra vez desde cero, porque nacer de nuevo no es tratar de mejorar adquiriendo nuevos conocimientos para hacerlo mejor, sino renunciar a todo lo que conocemos para sustituirlo con la nueva sabiduría de Dios en la revelación divina del Evangelio de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El nuevo nacimiento comienza cuando dejamos de confiar en lo que hemos aprendido y logrado y comenzamos a tener fe en la nueva vida que Dios nos tiene reservada. Lo que buscaba Nicodemo era aumentar su autoridad e influencia con nuevo conocimiento, no la salvación. Pero Jesús le reveló que al reino de los cielos solo se entra por el nuevo nacimiento espiritual, una obra que solo Dios puede hacer en el corazón humano. Nicodemo vio en Jesús un poder adicional que él no tenía y quería saber. Fue a ver a Jesús para preguntarle de dónde era ese poder, para poder adquirir ese poder y así poderlo usar para su autoridad, para su influencia. Porque los judíos no, ni en aquella época, ni en nuestros días, los judíos no creen o no tienen un concepto de la salvación como nosotros los cristianos, de que la salvación es estar en la presencia de Dios espiritualmente en el cielo. Ellos no tienen esos conceptos de salvación. Por eso Nicodemo fue humanamente, con sus conceptos naturales de salvación personal en la tierra. Los judíos creen que la salvación es ser salvo de los peligros y de los azares de la vida aquí en la tierra. Ellos no ven, ellos no tienen la esperanza de un cielo maravilloso como nosotros. Entonces, Nicodemo lo que quería era adquirir ese conocimiento o ese poder extra que más nadie lo tenía, que Jesús, para poder usarlo para él. Y entonces Jesús le cambió completamente toda la idea que él tenía. Y le dijo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Él obviamente no entendió, pero Jesús lo puso en el punto correcto donde tenemos que ubicarnos todo cuando llegamos delante de Jesús. Tenemos que nacer de nuevo. Hay que comenzar de cero. Nacer de nuevo no es mejorar con conocimiento bíblico. Nacer de nuevo es abandonar todo el conocimiento anterior que teníamos para sustituirlo con el conocimiento del Evangelio de Jesucristo.
Hay que empezar de nuevo. Por eso es que tenemos que convertirnos en nuevas criaturas, no en una criatura mejorada, no en una criatura reparada, no en una criatura mejorada. Hay que convertirse en una nueva criatura. Nicodemo no entendió el mensaje. Él se puso a argumentar con Jesús, pero no entendió el mensaje. Gracias a Dios que nosotros sí hemos podido entender el mensaje de Jesús. Tenemos que nacer de nuevo. No seamos como Nicodemo, que lo que buscábamos era conocimiento para ser mejores, para funcionar mejor. Tenemos que encontrar el poder espiritual que había en Jesús para aplicarlo en nuestra vida y que nos transforme en una nueva criatura. No seamos como Nicodemo. Tenemos que ser como el apóstol Pablo. Todo lo que antes lo tenía por ganancia, lo he dejado atrás, porque ahora para mí todo eso es pérdida y lo he abandonado para poder alcanzar a Cristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Que se haga tu voluntad en medio nuestro y en nuestras vidas, Dios, porque tu voluntad es lo mejor, oh Dios, que puede suceder. Por eso, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ilumínanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, haznos nuevas criaturas, Señor, porque únicamente tú lo puedes hacer. En esta noche, Padre, glorifícate en nuestra vida, bendícenos, Señor, te necesitamos, te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y como siempre les digo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Bendiciones.